Muchos creen que el peligro del tapón del Darién son los ríos, los coyotes o el hambre. Pero se equivocan. Hay algo más profundo en esa selva. Algo que no tiene nombre, pero sí tiene mirada. Hace poco les conté la historia de los ojos negros en la frontera, y pensé que era un caso aislado. Pero me equivoqué. Alguien sobrevivió a algo muy similar, y me envió un testimonio que me heló la sangre. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una historia de migración. Es el registro de un encuentro con algo inhumano. Pónganse cómodos, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. Ojos Negros, el Infierno Verde, enviado por un suscriptor. Estimado Cuentacuentos, te escribo esto desde un cuarto que huele a humedad y a mezcal barato en algún punto de Chiapas. No importa mi nombre, lo perdí en la selva, junto con todo lo que amaba. Hace poco escuché tu relato, el de los ojos negros en la frontera, y el escalofrío que sentí fue horrible. Esa mirada, esa oscuridad que no es falta de luz, sino una presencia física. Esa maldita mirada yo la vi. Pero no fue en el desierto, fue en el infierno verde que llaman el tapón del Darién. Dicen que el Darién es una pared, un muro de árboles y lodo que separa mundos. Para nosotros, mi esposa Nayibe, mi pequeño Tiago de apenas 6 años y yo, era la única puerta hacia una esperanza que hoy me parece un chiste cruel. Salimos de Venezuela, con la promesa de un futuro, cargando mochilas que pesaban menos que nuestros miedos. Pero nada te prepara para lo que hay allá adentro. No son solo los guías armados, ni las fiebres, ni los ríos que crecen en minutos para tragarse a grupos enteros. Es la sensación de que la selva misma te está masticando. Entramos por Capurganá. El calor te golpea como un mazo de vapor. Al tercer día, el grupo de 50 personas con el que íbamos ya se había reducido a la mitad. El lodo, Cuentacuentos, es una criatura viva. Se te pega a las botas, te succiona las fuerzas, te llega a las rodillas en la loma del desalmado. Allí fue donde lo vi por primera vez. Era el atardecer. Ese momento donde la luz se vuelve un color cobrizo sucio antes de que la noche caiga de golpe. Nayibe estaba agotada, sentada sobre una raíz gigante, tratando de limpiar las rosaduras de los pies de Tiago. Yo me alejé unos metros para buscar un poco de agua clara en una quebrada cercana. Entre los helechos gigantes, donde la vegetación es tan tupida que parece una pared de carne verde, sentí que alguien me observaba. No era la mirada de un coyote buscando dinero ni la de un militar. Era una mirada que pesaba en la nuca, un frío eléctrico. Me giré lentamente. Entre dos troncos de ceiba, a la altura de un hombre, vi 2 círculos de un negro absoluto. No tenían brillo, no reflejaban la poca luz que quedaba. Eran como 2 agujeros en la realidad. No había rostro, solo esa negrura que parecía absorber el sonido de la selva. Los pájaros se callaron. El zumbido eterno de los insectos se detuvo. En ese silencio absoluto, escuché un chasquido, como el de un hueso rompiéndose. Y aquellos ojos parpadearon. ¿Papá?
La voz de Tiago me sacó del trance. Cuando volví la vista hacia los ojos, ya no estaban. Solo quedaba el rastro de una rama rota y un olor fétido, como a carne dejada al sol durante días, mezclado con el aroma metálico de la sangre vieja. Regresé con ellos temblando, fingiendo que era el cansancio. Vámonos, dije. Tenemos que alcanzar el grupo principal. Esa noche acampamos cerca del río Turquesa. La selva de noche no es oscura, es sólida. Las linternas apenas cortaban la bruma. Los migrantes dormían amontonados, algunos llorando en voz baja, otros rezando. Yo no podía cerrar los ojos. Tenía la sensación de que la selva nos estaba contando, uno por uno. A mitad de la noche, el nivel del río empezó a subir. El ruido del agua, golpeando la roca, se volvió un rugido. El pánico estalló. ¡La crecida! ¡Corran! Gritó alguien. En el caos, en la oscuridad total interrumpida, solo por relámpagos lejanos, tomé la mano de Nayibe y cargué a Tiago en mis hombros. Corrimos hacia la parte alta, resbalando en el fango, escuchando los gritos de los que eran arrastrados por la corriente. En medio de la huida, me tropecé con una raíz. Caímos los tres. El golpe me dejó sin aire por unos segundos. Cuando logré incorporarme, extendí la mano hacia donde debería estar mi hijo. Mi mano tocó algo frío. No era la piel de Tiago. Era algo áspero, como cuero viejo y extremadamente frío. Al levantar la vista, a escasos centímetros de mi cara, estaban aquellos ojos, negros, profundos, infinitos. Sentí un miedo que me paralizó los pulmones. La criatura no emitió ningún sonido, pero sentí una vibración en el suelo. El grito de Nayibe me devolvió el movimiento, pero ya era tarde. El espacio donde estaba Tiago estaba vacío. Solo quedaba la oscuridad moviéndose entre los árboles con una velocidad imposible. ¡Tiago! Grité hasta que se me desgarró la garganta. Pero la selva solo me respondió con el eco de la lluvia que empezaba a caer. Esa fue la primera noche de mi muerte en vida. El Darién no se llevó a mi hijo por accidente, cuentacuentos. Algo que vive allí. Algo que ha estado allí desde antes que los hombres trazaran fronteras. Se lo llevó. Al amanecer la selva se reveló con toda su crueldad. El rastro de la crecida había dejado cuerpos atrapados entre las raíces, rostros hinchados que ya no tenían patria. Buscamos entre los cadáveres con el corazón martilleando contra las costillas, rogándole a Dios que no lo encontráramos allí, y a la vez temiendo que lo que se lo había llevado fuera mucho peor que el agua. Caminamos horas por un terreno que parecía querer devorarnos los tobillos. El lodo aquí no es tierra mojada, es una mezcla de materia orgánica descompuesta, excrementos y sudor de miles de personas que pasaron antes. ¡Mira! Chilló Nayibe, señalando un arbusto de espinas cerca de un desfiladero. Era su zapato, un tenis pequeño, azul, pero no estaba tirado. Estaba encajado en una rama a 2 metros de altura, como si algo lo hubiera colocado allí para que lo viéramos. Al acercarme noté que la rama no estaba doblada por el peso, sino que tenía marcas de dientes o de algo que simulaba serlo. Marcas profundas que habían astillado la madera dura. Está vivo. Alguien lo tiene. Balbuceó Nayibe. Empezamos a seguir un rastro de vegetación aplastada. No era el paso de un hombre. Era algo pesado que arrastraba una masa informe. De pronto un olor a azufre y a carroña nos golpeó de frente. Entre los helechos gigantes vimos un movimiento. No era una sombra etérea, cuentacuentos. Era un cuerpo. Era una criatura que desafiaba la anatomía.
Tenía extremidades demasiado largas, con articulaciones que crujían hacia atrás como las de una mantis religiosa. Su piel era de un color grisáceo, húmeda y tensa sobre las costillas que subían y bajaban con una respiración sibilante. Pero lo más aterrador no era su forma, sino su capacidad como de cambiar. Mientras lo mirábamos, su torso se retorció y de la piel brotaron mechones de pelo ralo, similares a los de un mono aullador, para luego alisarse y volverse escamosos como los de una anaconda. Y en su cabeza, si es que se le podía llamar así, destacaban esos dos pozos de alquitrán. No eran ojos, eran como dos esferas de un negro perfecto que absorbían toda la luz del entorno. La criatura se giró. En sus garras, unas uñas negras y curvadas de casi 10 centímetros sostenían un trozo de la camiseta de Tiago. ¡Suéltalo! Rugí, levantando el machete con una fuerza que no sabía que tenía. El ser emitió un sonido que me heló la sangre. No fue un rugido. Fue una imitación perfecta, aunque distorsionada, de la risa de mi hijo. Papá, juguemos. Susurró una voz que salía de esa garganta deforme. Nayibe se desplomó, tapándose los oídos. La criatura dio un salto prodigioso, trepando por un tronco de ceiba con una agilidad sobrenatural, y se perdió en el dosel de la selva, dejando tras de sí un rastro de moco negro y un silencio sepulcral. Pasamos los siguientes 2 días en un estado de psicosis compartida. El Darién se convirtió en un laberinto de espejismos. Escuchábamos a Tiago llamarnos desde detrás de cada árbol, pero cuando llegábamos, solo encontrábamos algún rastro de su ropa, un calcetín empapado en sangre, algún hilo de su pantalón enganchado en un cráneo humano abandonado en la trocha o en las rocas. Encontramos a un grupo de migrantes que se habían desviado del camino. Estaban amontonados, temblando. Uno de ellos, un hombre que parecía alguna vez fue robusto y ahora era puro hueso, me agarró del brazo. No es un animal, Me dijo con los labios apretados. es un cambiante. Bebe el miedo y se pone la piel de lo que más amas para que te acerques. Anoche se llevó a mi hermano usando la voz de mi madre. Sus ojos no tienen fondo, amigo. Si los miras mucho tiempo, te olvidas de quién eres. Esa misma noche, el horror se volvió físico de nuevo. Estábamos acampando en una cueva natural cerca del río Turquesa. Nayibe dormía por puro agotamiento del dolor. Yo vigilaba con el machete en el regazo. De la oscuridad de la selva surgió una figura. Parecía Tiago. Tenía su estatura, su ropita, su forma de caminar. Se acercó lentamente, cojeando. ¿Tiago? Susurré, con el corazón queriendo salirse del pecho. La figura se detuvo a 3 metros. La luz de mi linterna ya moribunda iluminó su rostro. Era una especie de máscara de cera mal hecha. La piel le colgaba. Los rasgos de mi hijo estaban puestos sobre una estructura ósea que, la verdad, no encajaba. Y entonces abrió los ojos. Esos 2 círculos negros, completamente negros, ocupaban toda la cuenca. Esa cosa abrió la boca, estirando la piel hasta que se rasgó por las comisuras, y soltó un chorro de líquido fétido sobre mis pies. Antes de que pudiera reaccionar, lanzó una garra hacia mi hombro, desgarrándome la carne. El dolor fue como de hierro al rojo vivo. Nayibe despertó y gritó. El ser, al verse descubierto, se encogió sobre sí mismo, transformándose en una especie de perro de patas larguísimas, y huyó hacia la maleza, dejando un rastro de olor a muerte.
Ahí fue entonces cuando lo entendimos. No lo íbamos a recuperar. Esa cosa no lo tenía secuestrado. Simplemente lo estaba procesando. Lo estaba usando como cebo, como material para su siguiente disfraz. El cuarto día cerca de la frontera con Panamá, encontramos el final del rastro. En un claro donde la selva parecía haber muerto, había un montículo de pertenencias de migrantes, zapatos, pasaportes, rosarios, y en la cima, como un trofeo macabro, estaba un pequeño zapatico azul de Tiago, colocado sobre un montón de huesos pequeños y frescos, limpios de carne como si hubieran sido hervidos. No quedaba nada más. Llegamos a las estaciones de recepción migratoria, a las lajas blancas, como dos espectros. Los militares nos miraban con una mezcla de lástima y asco. Éramos el recordatorio de que la selva siempre gana. En San Vicente, mientras esperábamos los buses para seguir hacia Costa Rica, el silencio entre Nayibe y yo se volvió una barrera infranqueable. Una tarde, bajo una lluvia torrencial que golpeaba las lonas de las carpas, ella me miró. Ya no había amor, no había ni siquiera odio, solo un vacío que rivalizaba con los ojos de aquella extraña criatura. Me dejaste dormir, me dijo con una voz plana. Me dejaste dormir mientras esa cosa lo despedazaba. No puedo respirar el mismo aire que tú. Se levantó, recogió el único zapato que nos quedaba y se subió a un bus lleno de desconocidos. No me dio tiempo de reaccionar. No me dio tiempo de pedirle perdón. Vi el bus perderse en la carretera panameña, llevándose la única mitad de mi alma que quedaba viva. Ahora estoy aquí, cuentacuentos. Han pasado meses, o quizás años. El tiempo para mí, para un hombre que lo perdió todo, no es solo una línea. Es ya un círculo que se estrecha. En este momento me encuentro en una ciudad fronteriza de México. Un lugar polvoriento y donde hace un sol que te quema en vida. Vivo en una habitación que es poco más de un nicho de concreto. Las cucarachas son lo único que se ve por aquí. Y el sonido del ventilador que chirrea, como si tuviera también algo atorado en la garganta. Sobrevivo de lo que sea. He cargado bultos en el mercado hasta que la espalda se me dobla. He limpiado letrinas en bares donde la violencia es el único idioma. Y he mendigado en los semáforos, estirando la mano que todavía tiene la cicatriz de aquella garra en el hombro. La gente me ve y se aparta. Creen que soy un drogadicto o un loco más que escupió la migración. No saben que ya estoy vacío por dentro. Nayibe, de ella no sé nada. A veces cuando el alcohol me da un momento de lucidez cruel, la busco en redes sociales, en algunos grupos de desaparecidos, en listas de centros de detención en Estados Unidos. Pero nada, es como si la selva se lo hubiera tragado ella también. A veces me pregunto si logró cruzar, si ahora vive en una casa con calefacción, en algún suburbio, tratando de olvidar que alguna vez tuvo un hijo y un esposo que le falló. Pero en el fondo sé que ella no olvida. Ella lleva el otro zapato azul. Ese zapato es el ancla que nos mantiene hundidos en el mismo fango, aunque estemos a miles de kilómetros. Soy un cobarde, cuentacuentos. Esa es la verdad. Una verdad que no le digo a nadie. Cada noche miro la viga del techo de este cuarto miserable. Compré una soga de nylon amarilla, de esas que se usan para amarrar carga.
La tengo ahí, en el rincón. Pero no puedo hacerlo. No es que ame la vida. La odio. La odio con cada fibra de mi ser. Lo que pasa es que tengo miedo. Tengo un terror paralizante de que, al cerrar los ojos por última vez, lo que me espere al otro lado no sea el descanso, ni el reencuentro con Tiago, sino esa puta selva. Escribo este relato porque escuché tu historia de los ojos negros y sentí que era un llamado. Necesitaba que alguien supiera que lo que hay en esas fronteras no es solo política ni economía. Allá hay algo diabólico, algo que se alimenta de nuestros miedos. La criatura que vi allá no es un animal. Era un demonio, tan real como tú o como yo. A veces cuando estoy en este cuarto, solo, escucho ruidos en el pasillo y me pongo a temblar como un niño. Sé que es el vecino o algún perro, pero mi mente me traiciona y me hace creer que esa cosa se estira y cruje, buscando lo que dejó a medias conmigo. Me quedo quieto, con un cuchillo oxidado en la mano, hasta que amanece. Es una vida de mierda, cuentacuentos. No sé dónde está mi mujer. No sé ni siquiera si está viva, o si está en una fosa común. Y la verdad es que ya me da igual. El dolor te vuelve egoísta. No tengo fuerzas para acabar conmigo. Lo pienso cada vez que me veo en el espejo, pero no soy capaz. Me doy asco. Me doy asco por haber corrido ese día, por no haber muerto con mi hijo en ese claro de la selva. Ahora sobrevivo limpiando mesas y durmiendo en colchones que huelen a orines. Eso es lo que quedó del sueño de ir al norte. Un hombre roto en una pieza de 2x2 en el sur de México. Publica esto si quieres. Quizás a alguien le sirva para no meterse en ese infierno. Yo ya no tengo remedio. Esa cosa de una u otra manera me marcó. Y aquí estoy, esperando que la muerte me encuentre por pura inercia. Porque yo no tengo pantalones para ir a buscarla. Gracias por leerme. Cuentacuentos. Es difícil encontrar las palabras después de leer algo así. A veces cuando abro el correo del canal, espero encontrar leyendas urbanas o historias paranormales comunes. Pero testimonios como este nos recuerdan que el verdadero horror no siempre es una invención. Lo que este hombre me envió no es solo un cuento. Es el grito de una persona que se quedó atrapado en ese lugar para siempre. A él, donde quiera que esté en ese rincón de México, gracias. Gracias por la confianza de soltar esa carga aquí. Aunque sé que nada de lo que digamos podrá devolverle lo que la selva le arrebató. Y a ustedes, mis oyentes, les pido que hoy no se queden solo con el miedo a la criatura. Pensemos en las miles de personas que, como él, caminan por esos senderos buscando una vida mejor y terminan encontrando sombras que nadie debería ver. El Darién es una herida abierta en nuestra tierra, y lo que vive ahí adentro parece alimentarse de lo más sagrado que tenemos, nuestra vida. Si tienen a los suyos cerca, abrácenlos. Hay ojos que nos observan desde la maleza esperando el menor descuido. Gracias por acompañarme en este relato tan doloroso. Si este cuento les movió algo por dentro, por favor, compártala con respeto. Soy el Cuentacuentos.